ahora sí vamos a escuchar la ponencia Historia del Pensamiento, Historia de las Escrituras, Colombia siglo XIX y siglo XX, a cargo del profesor Gilberto Loaiza Cano y con la moderación de Juan Guillermo Gómez García. Gilberto Loaiza Cano es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, es licenciado en Filología y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Adicionalmente, Juan Guillermo Gómez García, el maestro Juan Guillermo Gómez García es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia con un doctorado en filosofía de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Realizó estudios de filosofía en las universidades del Rosario y Nacional en Colombia, en Bogotá. Buenas tardes, Juan Guillermo, ¿va a decir algo? Oh. No. Pues va a ser como mi acompañante en este pesar, claro, ¿o qué? Es que tenemos la relación con Gilberto larguísimos años. Es un colega y amigo extraordinario, un profesor brillante y estrictísimo, dirán los estudiantes, una producción intelectual y historiográfica canónica ya, y que siempre está aportando cosas fundamentales dentro de la historia política, la historia intelectual. Tiene ese libro pionero sobre Luis Tejada, del que ganó ya hace rato un premio nacional, y luego el libro de Manuel Ancísar, y finalmente sus tesis sobre las sociabilidades políticas y políticas en el país. Por tanto, su imagen y su versión sobre la literatura está fundada en esos conocimientos históricos, histórico-políticos, histórico-sociales, que son tan fundamentales para cualquier historia de la literatura o historia crítica de la literatura colombiana. Bienvenido nuevamente, Gilberto, a tu propia universidad. Muchas gracias, Siempre Juan Guillermo. Que dejemos ya tanto a ver, dejemos ya tanto preámbulo. Muchas gracias por la presentación. Yo sé que me tocó un momento cumbre del evento, que es la hora del almuerzo. Así que a mí me toca nadar contra la corriente y tratar de decir algo que les interese y que no los aburra. Bueno, esta invitación es un desafío sin duda alguna, no solamente por el momento, la hora en que me tocó, sino porque el asunto que me obligué, no me obligaron, me invitaron, pero yo me puse a pensar con qué contribuyo en un evento de esta naturaleza, y resulta pues que yo tengo que pensar qué estoy haciendo. Siempre hay que hacer ese balance de qué está haciendo uno, que ayude, que contribuya de manera importante para un evento de esta naturaleza. Y no es mucho lo que estoy haciendo, y no sé qué tan cerca esté, ustedes harán la evaluación. Yo intento hacer historia del pensamiento colombiano. Yo creo que estoy menos de la mitad del camino en mi propósito, así que yo ahora estoy andando una zona de incertidumbre que no sé a dónde me va a llevar. Entonces es un momento muy riesgoso para compartir la experiencia. O sea, no puedo hablar con completa certeza de lo que puede resultar de este asunto. Pero sí me puse a examinar con algún detalle dónde nos encontramos una presumible historia del pensamiento por hacer y una historia de la literatura que, por lo que veo, por lo que entiendo, también está por hacer. Estamos hablando de dos historiografías que son tareas pendientes en la vida intelectual colombiana. Si hacemos un recuento así somero, de historia del pensamiento, tenemos un clásico ya muy viejo, que es el libro de Jaime Jaramillo Uribe, que fue una tesis doctoral de 1950 y tantos, comenzó a ser publicada en la década del 60, yo no había nacido, yo creo que usted tampoco, ¿sí? No, entonces usted es muy viejo, usted es más viejo que yo. Bueno, entonces, y después vienen unos aportes muy puntuales, muy monográficos de Damián Pachón, de Juan Guillermo Gómez, que apenas lo conozco, y así, ¿no? No hay muchas cosas que contar que uno pueda decir, coloquémosla en una historia del pensamiento colombiano. Tampoco tengo una explicación de por qué abandonamos eso, que a mí me parece que ha sido un craso error.
Y tampoco sé por qué no tenemos una historia de la literatura hecha y derecha, sino que estamos pensando cómo la vamos a hacer y quién entra y quién sale de una historia de la literatura. Eso pues nos habla también de una situación de las ciencias humanas muy interesante por lo incipiente, ¿no? Que hay mucho más por hacer que lo hecho. Entonces yo me puse a pensar qué es lo que compartimos entre la historia del pensamiento y la historia de la literatura. O sea, en qué nos parecemos, en qué nos acercamos, y a veces puede ser cosas muy obvias, pero también puede ser cosas que no las hemos pensado convenientemente. Entonces, aparte ya del primer supuesto que tengo de semejanza entre una historia del pensamiento y una historia de la literatura, es que son dos historiografías en perspectiva apenas. El otro asunto que a mí me llama la atención como una posible cercanía entre ambas es que compartimos un mismo archivo, así no lo creamos, un mismo inventario. Es decir, para ambos oficios, para el que hace historia del pensamiento y para el que hace historia de la literatura, nos interesan las creaciones intelectuales, lo que crean los intelectuales, casi siempre en el formato de la escritura. Y cuando digo casi siempre es que a veces no es necesario que esté en el formato de la escritura, y de eso no he oído hablar hoy. Es decir, para ambos oficios nos interesa, yo sé, la historia de la literatura privilegia la escritura ficcional, y en apariencia la historia del pensamiento no nos interesa la escritura ficcional, pero yo creo que hay ejemplos que no puedo enumerar aquí ahora, no puedo nombrarlos porque se nos va el tiempo mucho más rápido, en que los historiadores del pensamiento han recurrido a las obras literarias ficcionales para encontrar pensamiento, para encontrar conceptos acerca de la verdad, de la belleza, de lo bueno, de lo malo. Es decir, hay pensamiento moral, hay pensamiento estético, hay pensamiento político en las novelas, en los poemas. Y eso hace que insista en que la historia del pensamiento y la historia de la literatura compartimos el archivo. Es decir, no vamos buscando por un lado los unos y los otros, estamos yendo a las mismas fuentes documentales. Mi siguiente hipótesis es que tanto a la historia del pensamiento como a la historia de la literatura les interesa examinar la relación entre el qué se dice y el cómo se dice. Aparentemente, otra vez, creemos que a la historia del pensamiento solo nos interesa qué dijo fulano o fulana, qué pensó, sino también cómo lo dijo. Porque muchas veces el cómo se dijo contiene el qué. ¿No es cierto, Juan Guillermo? Y yo estoy pensando en algo que estoy estudiando ahora, que son los aforismos, la escritura aforística del siglo XX. Entonces está Vargas Vila, Fernando González, Enrique Restrepo, Nicolás Gómez Dávila, van 4, y hay algunos más que abarcan sobre todo la primera mitad del siglo XX. Ese tipo de escritura, donde hubo aforismo, donde hubo parábola, donde hubo apólogo, donde hubo paradojas, fue típico de gente que pensaba de cierta manera. Por ejemplo, crítica a la razón de la Ilustración, casi todos ellos. Entonces ese modo de escribir está delatando un modo de pensar. Entonces, también tendré que insistir, así en una presunta, probable historia de la literatura como en una probable historia del pensamiento, nos interesa tanto averiguar por el cómo y por el qué, y poner en relación el cómo con el qué. ¿Por qué está escrito de ese modo? Y eso ya qué significa antes de averiguar qué dijo, porque eso ya dice algo. Bien, voy por mi tercera o cuarta hipótesis. A ver, también compartimos el interés por saber cuáles fueron lo que Foucault llamaría las condiciones de posibilidad de los enunciados. Tanto a un historiador de la literatura o historiadora de la literatura o del pensamiento nos tiene que interesar en qué condiciones se produjo esa obra,
en qué condiciones de posibilidad. ¿Es que lo escribió en tiempos de estado de sitio? ¿Es que lo escribió mientras estuvo en la clandestinidad? ¿Es que lo escribió cuando era el autorizado o hasta autoritario profesor universitario? ¿Cuando era el jefe de algo importantísimo? ¿O lo escribió en el exilio? Entonces, en las condiciones en que se produjo la obra, le tiene que interesar eso al historiador de la literatura, al historiador del pensamiento y de muchas otras cosas de los hechos intelectuales. ¿En qué condiciones se produjo? ¿Cuando había censura o cuando no había censura? Porque cuando se produce censura se escribe de un modo para evitar la censura, por ejemplo. Entonces eso es muy importantísimo en cualquier historia. Y esto me lleva a un asunto contiguo para la historia de la literatura, para la historia del pensamiento y en general para lo que llamamos historia intelectual, Juan Guillermo. Es importante saber establecer el lugar social de enunciación. ¿En qué lugar estaba situado el autor cuando dijo eso? Si era el escritor consagrado, era el escritor aprendiz en formación, dubitativo, tímido. Pero también nos interesa, y hablando del lugar social de enunciación, qué lugar ocupa la obra en la cronología general de la obra de ese autor. ¿Es la primera novela? ¿Es la segunda novela? ¿Es la novela antes de? ¿Es la novela después de qué hecho en su vida? Entonces se nos vuelve muy importante la información sociobiográfica. Una historia del pensamiento sin información sociobiográfica sobre los autores es muy coja. Es necesaria porque nos permite entender cuál fue el lugar social de enunciación de cada texto que produjo. Bien, y eso también me lleva a pensar que compartimos postulados hermenéuticos. Lo que hacemos hoy en día, siglo XXI, 2020 y tantos, es algo que se dijo, se discutió y quedó plasmado en publicaciones en la década de 1960. El modo en que hablamos hoy en día en las ciencias humanas, en que proponemos que hay que hacer tal cosa y que nos falta tal otra, es algo que estuvieron discutiendo década de 1960, 1965 al 70 fue muy productiva. Entonces está la obra de John Austin, cómo hacer cosas con las palabras, es decir, la sociolingüística inglesa, el contextualismo británico, la obra de Foucault, pero entre la bibliografía común hay unos autores que hemos ido olvidando aterradoramente. Eso me ha preocupado y lo he tenido que decir algunas veces. Bakhtin está detrás de muchos de esos tipos. Bakhtin está detrás de Barthes, de Todorov y hasta de Foucault, y lo hemos olvidado. Y todos ellos más o menos nos han indicado la importancia del dialogismo cuando averiguamos por el texto. No podemos estudiar el texto aislado, en estado inmanente. Esa discusión la tuvimos después en las décadas del 70-80, en que si el análisis de un texto literario o no literario debía ser inmanente, partiendo de que el texto era absoluto y autónomo, y que si echábamos una mirada por fuera del texto, estábamos manchando la interpretación del texto. De ese formalismo hirsuto nos escapamos porque leímos a Goldman, un autor de la década del 60, lanzado al pedestal por Hayden White, en un texto de 1969, cuando él hace el balance. Hayden White dice, ¿qué es lo que se está produciendo como último en Guarachas en la historia intelectual? Pues le dio caché de Goldman, y hay que aprender a trabajar como Goldman, poniendo en relación el texto con el autor, con la época del autor, con el nudo de relaciones al que pertenece el autor. Relaciones de todo tipo. Es decir, había que salir del texto si lo queríamos entender. Había que aprender a situar sociohistóricamente el texto. No bastaba con el análisis formal, la prosodia del poema, no, sino había que salir del poema y averiguar en qué condiciones estaba el autor cuando lo escribió, a qué pertenecía, a qué estaba vinculado, qué intencionalidad tenía. Eso lo aprendimos. Lo estamos, creo que todavía aprendiendo y tratando de aplicar, pero eso es
discusiones que hubo en las ciencias humanas, insisto, en la década de 1960. Esa biblioteca la compartimos, es decir, Goldman, Roland Barthes, sobre todo el Roland Barthes del estudio sobre Racine, Bakhtin, el textico Estética de la creación verbal sobre todo, y Foucault. Foucault sobre todo el análisis arqueológico del discurso. Bueno, una y otra, o sea, historia del pensamiento, historia de la literatura, pensamos necesariamente en lo histórico, ¿no? Es obvio. Por tanto, y hace parte de lo obvio, nos interesa el tiempo. Si nos interesa hacer historia, nos tiene que interesar el tiempo, dividir el tiempo, concebir temporalidades, tener criterios de periodización. Yo creo que podemos compartir criterios de periodización. Hay un criterio fuerte de periodización, que suelo decirlo cada vez que puedo. Un criterio de periodización que compartimos en general en todos los productos intelectuales, es que predominó durante un tiempo largo un formato de comunicación pública de todos los productos intelectuales. Fue el formato de la cultura impresa. El modo, el ritmo impuesto por la cultura impresa hizo que existiesen un tipo de productos intelectuales, y eso comienza a cambiar en el siglo XX, cuando ya la cultura impresa tiene que competir con otras formas de comunicación audiovisuales más rápidas, que terminaron erosionando lo que se había cultivado con la industria impresa. En definitiva, yo hallo muchas afinidades y por eso me parece inevitable el diálogo. Para ir resumiendo, ese diálogo lo impone además que buena parte del corpus de obras y autores que estudiamos, en cualquier caso, en el caso colombiano que nos interesa, nos dirige a un personal, a una élite de la política y de la cultura. Cuando nosotros estamos mencionando aquí nombres propios, esos nombres propios han solido estar muy cerca tanto de un canon de la vida intelectual, una élite letrada, pero también una élite de la política. Tanto así que a veces nos queda muy difícil discernir si fulano lo debemos analizar como un político, como un periodista, como un artista, como un intelectual, ¿y eso qué es? Porque habitan todos esos mundos casi al mismo tiempo. Entonces muchos de esos autores o autoras han tenido una trayectoria pública más o menos densa, que nos obliga a discernir muy bien ese texto que estamos mirando como literario o como un objeto de pensamiento, está escrito por quién. Por eso hallaremos con frecuencia políticos nacionales, en el caso mío, como historiador del pensamiento, que escribieron filosofías del entendimiento, relatos de costumbres, novelas, ensayos que vinculan, por ejemplo, filosofía con biología, poemas que contienen alusiones al cinismo, al estoicismo, poemas y novelas que proyectan utopías de un orden liberal o de un orden conservador o un igualitarismo social y un largo etcétera. Sin embargo, creo que hemos ido saliendo de ese archivo tan estricto, tan corto, tan estrecho, de lo que han producido las élites intelectuales, femeninas y masculinas, ¿no? Pero élites al fin y al cabo, que tuvieron el acceso a la cultura letrada. Hemos ido ampliando el registro de ese corpus restringido, de ese archivo estrecho, a un archivo más amplio, cuando ahora escucho mucho hablar de eso que llaman las escrituras ordinarias, cuando entonces ya nos interesa hasta la receta de cocina de fulana, que quedó por ahí guardadita, ¿no? O el diario de una señora que fue víctima de la violencia en tal lugar. Esas escrituras que las hemos llamado ordinarias, que no sé si sea la denominación adecuada, es una deuda que tenemos con la historia social. La historia social nos enseñó a interesarnos por eso que ahora solemos llamar el discurso subalterno, la subalternidad olvidada, que pudo entrar a la cultura escrita en algunas ocasiones o quedó en la cultura de la oralidad, que eso también hay que rescatarlo. En fin, esta mutación que me parece significativa y que nos ayuda a ampliar el archivo, tanto para una historia del pensamiento como de la literatura,
es lo que hace que desde los diversos flancos de las ciencias humanas podamos decir que lo que estamos haciendo, tanto los unos como los otros, tanto quienes desean hacer historia de la literatura como los que deseamos hacer historia del pensamiento, veamos que lo que estamos haciendo es historia de las escrituras, historias de la discursividad, de muchas formas de discursividad, de la permanente producción de signos, de ideas, de símbolos que ha habido en la sociedad, bueno, con sus regularidades, con sus dispersiones, con sus relajamientos, estancamientos, variedades, en fin, todo eso. Bueno, eso era lo que quería compartir, lo hice rápido porque yo sé que están cansados y yo no quería aburrirlos más. Muchas gracias. La pregunta para Gilberto es la siguiente, sería dar como historiador un diagnóstico, un balance de las condiciones del archivo en Colombia, el archivo que se necesita para hacer esta historia de la literatura. Es decir, cuáles son las condiciones de las revistas, si están digitalizadas, si no hay revistas, de los epistolarios, de los escritores, es decir, en qué condiciones están los archivos colombianos para esa gran historia de la literatura. Buenas y felicitaciones al profe Gilberto por esa exposición tan detallada. La pregunta es la siguiente. En estos días se ha estado haciendo mucho énfasis a nombre de una historia de la literatura sobre el canon, ¿cierto? Y se utiliza la palabra canon, se enuncia la palabra canon de una manera muy rígida desde el punto de vista no solamente temporal, sino desde el punto de vista espacial. ¿No sería mejor hablar de discursividades y de tradiciones para seguir hablando de una historia del pensamiento y de una historia de la literatura? Se habla de canon de una manera muy rígida, que no nos permite pensar o explorar, digamos, en los tiempos y en los espacios. Me parece afortunada la intervención, Gilberto, en el sentido de que es como unos lineamientos en una tarea que seguimos teniendo pendiente. Pero lo que quería, como por decir algo, ampliar, ¿cierto?, es la labor encomiable que ha venido haciendo el Instituto Caro y Cuervo alrededor de la exploración de la labor editorial en el país, y de manera semejante en la Universidad de Antioquia, donde también se ha desarrollado un programa sobre edición, ¿cierto?, y que, haciendo eco a la intervención de nuestra familia de Oromo, ¿cierto?, hay una inquietud nuevamente en la juventud que está haciendo sus trabajos de pregrado y de maestría en torno a la labor que desarrolló Clemente Airó, ¿cierto? Que Clemente Airó, no siendo nacional colombiano, sino de una familia de la República Española que tiene que ser transterrada y que afortunadamente llega a Colombia, logra desarrollar tanto la tarea de la manufactura de los discursos con la imprenta, ¿cierto?, con la editorial, con la revista y con la promoción de un movimiento muy interesante de los años 40 y que hizo eco en los años 50, y que eso sigue siendo una tarea pendiente. Profesor Gilberto, mi pregunta tiene que ver, al oírlo yo hoy, o sea, como que no sentí tanta diferencia, porque acabo de leerlo hace unos días en un texto que a mí me parecía, antes de que yo supiera que iba a haber este evento, a ver si usted usted lo recuerda porque es suyo y yo lo enseño, pero pensando hoy dijo, lugar de enunciación y lo de Foucault, lo de cómo es las condiciones de producción del enunciado, ¿verdad? Pues mire que yo enseñé hace como 2 meses o algo así, más, su texto que se llama, que está en el libro que usted dirigió, creo, de aquí, de Literatura y Nación, ¿sí? Pero
de la nación colombiana, fue la cosa. Pero su texto en particular se llama, que tiene mucho que ver con lo que se habló hoy, ¿por qué en Colombia? Fin mi pregunta, a ver si es por ahí la cosa o yo lo leí mal. ¿Por qué los colombianos decimos que María sí y por qué decidimos que Manuela no? Cuando yo leí eso, profesor, 2 o 3 veces, yo decía, pero es que estas son las preguntas en mi idea que yo tengo de la historia literaria, que de pronto no está tan linda como la que he oído aquí o tan elaborada. Yo sentía que usted allí se estaba preguntando casi como si fuese un historiador. Ya yo no sabía si era... Bueno, yo también creo que usted le ha jalado mucho a la literatura, es lo que yo entiendo, ¿no? Además de la historia. Entonces, para mí me fue como muy grato sentir que no había ninguna erosión ni ninguna diferencia entre pensar por qué se produce un enunciado como María para darle respuesta a un país conservador. Eso es lo que dijo en ese texto, básicamente. Pero, sin embargo, eso tiene otra cara. ¿Por qué a Manuela que él dice que María era la respuesta conservadora a un momento, ¿verdad? Y que por qué entonces, siendo 7 años antes Manuela, le dijimos que no. Entonces me parece que ahí se mete con canon, se mete con lugar de enunciación, y creo que esas nociones van a ser necesarias en cualquier tipo de... No, en la historia literaria que estamos pensando. Yo creo que esas no se pueden... pero la pregunta era, si va por ahí la cosa. Cuando usted hizo eso, de pronto no estaba pensando, no sé si estaba pensando en eso, pero yo hoy lo sentí, al oírlo, que hace tiempo que viene pensando eso, y que no veo yo mayores diferencias, y que me encantó que no hubiese, o sea, usted no periodización, no generaciones, sino fusión de lugares de enunciación, de lugares de recepción, de cómo se... Habló de Goldman, habló de Bakhtin, de cómo se meten las cosas, el dialogismo, todo eso estaba, yo creo que está allí en ese ensayo. Yo sé que usted tiene muchos otros. Pregunto por eso porque me parece muy pertinente para la discusión de hoy. Eso es. Sí, 2 muy breves, un comentario muy breve y una pregunta a Gilberto. La primera es que estamos aquí y este es el lugar de enunciación de este simposio, 13º simposio de Jorge Isaac, 13º. Gracias, Cuervo. O caro, todo está carísimo. Bueno, y entonces es que estamos acá gracias al profesor Darío Henao, y quiero hacer y reiterar esta situación, y porque de alguna manera el ángel de la historia de Walter Benjamin aterrizó a Colombia el año pasado y nos puso a Petro de presidente, porque si hubiera llegado ese siniestro ingeniero, o yo estuviera en un hospital, en la UCI o en el psiquiátrico, no estaría aquí. Y la segunda, entonces el lugar de enunciación es antes de que Polo Polo sea presidente. Es que están buscando el peor, y el peor por ahora es a no ser alguien que le gane a Polo Polo. Yo hablo en serio. Los chistes son lo más serio. Y la segunda es que cómo Gilberto pasó de una biografía de Santander a estudiar el aforismo. ¿Pero eso es una pregunta o es un reproche? No. Tal vez las preguntas son elogios. No. Sí, pues a ver, no, me hacen preguntas y comentarios todos muy interesantes. A mí no me gusta venir a estos eventos, es que se la ponen a uno difícil, ¿no? Porque lo ponen a uno a pensar más de lo que uno está acostumbrado a hacer para preparar su clase y su ensayo para una revista. Aquí ya es la confrontación in situ con un montón de gente inteligente, muy bien educada, que incluso lo han leído a uno y uno ya se le olvidó lo que escribió, entonces tiene uno que recordar lo que escribió. A ver, sobre las condiciones del archivo, que fue la pregunta de Diego. Yo creo que si hacemos una retrospectiva de nuestras vidas, Juan Guillermo, pues cuando nosotros comenzábamos a ir a la Biblioteca Nacional todos los días y no encontrábamos nada y había que hacer filas larguísimas. Ahora la Biblioteca Nacional ha cambiado mucho, tenemos una catalogación digital,
No hay que hacer un viaje por Expreso Bolivariano, atravesar la línea, a ver si encontramos un documento en Bogotá. Este país tan centralista se ha descentralizado un poco y nos dejan consultar por internet. Entonces, en el sentido de la condición del archivo, eso ha mejorado. Porque si nos ponemos a esperar que en Bogotá nos inviten a algo, nos jodemos. Tenemos que ir a internet, ¿no? Y la condición del archivo es mucho mejor que hace 30 años o 40 años. Pero la condición del que investiga archivo no ha cambiado mucho. Es decir, es muy difícil todavía hacer una biografía de alguien, bonito, feo, grande, no, femenino, masculino. ¿Quién financia biografías? Yo hice biografías cuando yo era desempleado. Apenas entro a la universidad, yo no pude sentarme a escribir biografías. Por eso no he hecho la de Santander. ¿Sí ven? Porque ¿quién le financia a uno biografías? ¿Quién no espera a uno en la Vicerrectoría de Investigaciones con un informe de una biografía? ¿Y quién entiende eso? Eso hay que dejarlo para la casa, para la habitación de uno. Porque eso aquí nadie se lo financia, nadie se lo lee, nadie se lo entiende y nadie se lo apoya. Entonces, la condición del investigador no ha cambiado mucho. Es decir, la profesionalización es muy incipiente para tener grandes proyectos, colectivos o individuales, en la investigación en ciencias humanas. Mientras tanto, la archivística ha mejorado. Ya no hay que ir a Bogotá. Ya no, uno puede leer cosas de Chile porque están ahí digitalizadas y eso nos ahorra muchos problemas. Es decir, hay una luz de información con que trabajar en la casa y eso está bien. Pero insisto, las condiciones del investigador no son todavía tan buenas. Todavía estamos viendo cómo llegan los extranjeros y se llevan una buena documentación que ni a uno se la han prestado porque uno no hablaba rarito, ni es ojiazul, ni nada de eso. Entonces a uno no le prestan eso. Pues yo recuerdo los tiempos de Safor, cuando yo necesitaba consultar algo de la sala de raros y manuscritos de la Luis Ángel, a mí me ponían custodia atrás. Eso era una cámara encima mío y el vigilante. Y había que llevar una carta y guantes y tapaboca. A Safor lo dejaban entrar a la bóveda y él mismo sacaba el documento. A uno no, porque uno era un mestizo ahí, colombiano, un don nadie, que había que vigilarlo, a ver qué iba a hacer con los documentos de Américo Carnicelli. Bueno, entonces las condiciones de investigación han cambiado un poco, pero no han mejorado. No han mejorado. Sobre el canon es una tradición impuesta y eso sirve de acicate, es decir, ahí tenemos el referente con el cual hay que discutir. Y entonces mucho de lo que hacemos nosotros en nuestras profesiones en ciencias humanas es un acto revisionista. Tratamos de desconstruir esos cánones heredados, esos pedestales. Entonces la tarea nuestra es reevaluadora. Esa es nuestra principal misión. Y la pregunta que me hace con respecto a mi ensayo sobre María y Manuela y por qué a Manuela le dijeron que no y que esperara un ratico a que puliese su estilo, sí, que tenía que pulir el estilo al lado de Vergara y Vergara, el autor de la novela, y que sí se entusiasmaran cuando vieron el manuscrito de María. Yo leo eso porque me interesa y está dentro, digamos, de la perspectiva general de hacer una historia del pensamiento que yo la miro de este modo. Es decir, uno de los quizás principios de método que yo aplico es que hay que mirar una novela, un discurso, un sermón, un artículo de periódico, un editorial, un ensayo, un aforismo, como vestigio de algo. Hay que leer eso como un vestigio, como un indicio de algo. Son síntomas de que algo estaba sucediendo, de que algo se estaba pensando, de que algo se estaba discutiendo. ¿Y qué lugar ocupaba en la discusión esa novela, o ese discurso, o ese sermón, o ese ensayo, y un largo etcétera? No sé si eso responde a sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, entonces, un aplauso a Gilberto.
Y como decía Hegel, nos espera el almuerzo. Agradecemos a los ponentes en la jornada de la mañana, Mauricio Domenech, Gabriel Uribe, Carmiña Navia Velasco, Carolina Alzate Cadavid y Gilberto Loaiza Cano.